Y vemos que Dios le pide a Gedeón que en su casa, en la casa de su padre, tumbe que los altares que ha levantado a dioses extraños. Y Gedeón sabía que la encomienda que Dios le estaba pidiendo era mucho más difícil que pelear en contra del enemigo, porque tenía que enfrentarse a la gente que era suyo, tenía que enfrentarse a la gente con los cuales ellos compartían. Y la noche cuando Dios le pide que haga aquel trabajo, él junto a 10 hombres fieles a Dios también, escogidos, comienza a tumbar aquellos altares a dioses extraños. Tenemos que comenzar a limpiar nuestra casa, a sacar de nuestra casa todo aquello que levanta altares a dioses extraños, todo aquello que impide que el Dios del cielo sea glorificado en nuestra casa. Tenemos que comenzar a tumbarla, aunque seamos señalados. Gedeón, cuando comenzó a hacer aquello en su casa, en su pueblo, en su barrio, comenzó a ser señalado y en ocasiones lo amenazaron de muerte. Pero su papá reconoció que era el Dios de Israel, el Dios de su padre, el Dios de él, el Dios de aquella generación que le estaba dando órdenes a Gedeón. Y le dice a aquellos que servían a dioses extraños: ¿por qué le reclamas a él? Reclaman al Dios que tumbió los altares, aquel Dios que eliminó los altares. Y vemos como aquella gente se da cuenta de que es Dios quien está en el asunto. Dios manda a Gedeón a que haga un trabajo que no todo el mundo podía hacer. Podía hacerlo gente que estuviera mano a mano con Dios. Podía hacerlo gente que estuviera cerca de Dios, porque para poder hacer el trabajo necesitaban estar cerca de Dios. Para poder hacer el trabajo necesitaban estar en acuerdo con Dios. Gedeón le pide otras señales y Dios se las cumple. Pero cuando es el momento, cuando el trabajo necesita ya comenzar a llevarse a cabo, entonces Dios le pide que coja un grupo de gente que van a estar junto a él, haciendo el trabajo que Dios le iba a asignar. ¿Sabe que Dios escoge gente para que hagan un trabajo muy importante? Dios escoge un pueblo para que le siga. Dios escoge un pueblo para que le alabe. Dios escoge un pueblo para que reconozca a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Pero Dios escoge gente que va a pelear a favor de ese pueblo. Porque en el pueblo había gente débil. En el pueblo había gente que no conocían todavía las experiencias, que habían tenido mucho con Dios. En el pueblo había gente que necesitaba fortalecerse en Dios. Y por lo tanto Dios necesitaba levantar un grupo de guerreros, un ejército que peleara a favor de aquel pueblo que estaba siendo humillado, que estaba siendo lastimado, que estaba siendo perseguido, que estaba como presos en un lugar que no era su sitio, que no era su lugar, que no era su lugar de nacimiento. Y comienza el proceso donde Gedeón tiene que escoger a aquellos que iban a pelear la batalla junto a él. La batalla no a la forma de que los hombres pelean, la batalla conforme al plan que Dios había diseñado para que ellos pelearan. Y de un pueblo que se acerca al lugar donde estaba Gedeón, que eran 20,000, dice: Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. De los 20,000 que habían aceptado el llamado que Gedeón había hecho, porque Dios se lo pidió, hubo un grupo que tenía un problema, y era que tenían miedo que los estremecía. Y la gente que se va a enfrentar al enemigo no pueden estar llenos de miedo, porque el miedo es algo que te va a traicionar en el momento cuando más seguro tú necesitas estar. Te va a traicionar en el momento cuando más confiado tú necesitas estar. En la pelea tú vas a estar peleando no solamente cubriéndote a ti, sino vas a estar protegiendo a los que están cerca de ti. Por lo tanto, tú necesitas tener seguridad de que tú puedes pelear esa batalla. El miedo en ocasiones en la vida del cristiano lo puede provocar ¿qué? El pecado. Vemos en Génesis capítulo 3 versículo 10 dice: y él respondió, en este caso Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, dice, sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. ¿Qué es el antónimo o lo diferente del miedo? El valor, la valentía,
la tranquilidad, o sea, la seguridad. En aquel momento, cuando Adán comete un pecado que fue de desobediencia a Dios, lo primero que vino a él fue el miedo, la inseguridad, porque al cometer pecado ya no estamos cubiertos. ¿Por qué? Con la cobertura de Dios, porque al cometer pecado creamos una barra, una pared entre Dios y nosotros. Y esa seguridad que nos da la palabra, que nos da la fortaleza, que nos da el poder del Espíritu Santo de Dios, como que de momento se apaga. Y lo que viene a nosotros es la culpa. Y lo que viene a nosotros es reconocer que fallamos. Y esta fue la sensación que sintió Adán después de haber cometido aquel pecado de desobediencia, cuando Dios le dijo: haz esto y no hagas esto. Y él hizo las cosas como él quería hacerlas. Porque en ocasiones queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que funcionan. Pero es que Dios estableció una norma y es importante que podamos entenderla y estemos dispuestos a aceptarla. ¿Qué puede provocar el miedo en nosotros? ¿Qué podía provocar el miedo en aquella gente que cuando aquel hombre levantó la voz y dijo a sus oídos? O sea que cada cual escuchó lo que él estaba dando. Y de momento tenían un miedo que los estremecía. Y 20,000 se alejaron. 20,000 no se alejaron fuera de su ciudad. 20,000 siguieron siendo parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, de aquella gente que acampaban en aquel lugar donde estaban siendo presos. 20,000 no estaban capacitados para enfrentarse al enemigo a favor del pueblo. Porque cuando estuvieran en la pelea más recia, podían confundirse, podían ver inclusive que una sombra era alguno del enemigo, y cuando venían podían atacar a su mismo hermano. Por lo tanto, cuando te vas a enfrentar al enemigo, tienes que ser seguro, tienes que tener valentía, tienes que tener la tranquilidad de que aquel que pelea contigo te está cubriendo tus espaldas, está cubriendo las espaldas de tu amigo, de tu hermano. ¿Qué puede causar eso? El pecado puede causar el miedo en nuestra vida. Y una persona que está en pecado no puede formar parte del ejército de gente que van a pelear a favor del pueblo de Dios. Hay gente sí que todavía están practicando pecado y son parte del pueblo de Dios y están en ese proceso de ¿qué? De restaurarse, de reconocer su pecado, su debilidad, y pedirle a Dios que les fortalezca, de reconocer que ante Dios debemos andar en santidad y decirle: Señor, ayúdame a vencer mi debilidad, ayúdame a vencer el pecado, ayúdame a vivir en santidad, porque yo quiero ser parte de ese ejército que pelea a favor de tu pueblo. Pero la gente que practica pecado no puede ser parte de ese ejército, porque el enemigo va a reconocer su debilidad y en ese momento los va a atacar por el área donde son débiles. Sí tiene la oportunidad de sanarse, sí tiene la oportunidad de restaurarse. No me digas a mí que alguien que esté en pecado yo voy a decir que no puede ser parte de este pueblo. No, porque es el lugar donde tú vas a tener ese encuentro con Dios, donde tu búsqueda de Dios te va a hacer reconocer que debemos acercarnos a Dios en santidad y que Él está dispuesto a fortalecernos, a limpiarnos, a capacitarnos, a darnos la fortaleza para que podamos vencer nuestra debilidad. Todos tenemos debilidad, pero la debilidad no puede hacernos alejarnos de Dios. La debilidad lo que debe hacernos es reconocerla y decirle: Señor, hazme fuerte en mi debilidad, fortaléceme, porque yo quiero ser parte de ese ejército. Pero es posible que aquellos 20,000, algunos de ellos practicaban el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Y la palabra nos dice que también Dios dice que si la deseas o lo deseas en tu mente, en tu corazón, también estás adulterando. Una persona que comete este pecado no puede ser parte del ejército de gente que pelean a favor del pueblo de Dios, porque en algún momento van a ser, al miedo los va a llevar ¿a qué? A cometer error. El miedo en ocasiones los va a llevar no a afectarse solamente a ellos mismos, porque ya están afectados, a afectarse a aquellos que están peleando con ellos. Porque una persona que esté en pecado quiere a las personas que están cerca de ellos, porque no está conectada con Dios. Porque lo que te hace amar a tu hermano es la relación con Dios, el amor de Dios que esté en ti. Pero el pecado quita esa relación tuya con Dios. ¿Con